Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Este es un programa de medicina preventiva, este es un programa de orientación en salud, este es un programa que quiere involucrar a todas las especialidades médicas para hacer de la salud algo más humano, más sencillo, más práctico. Queremos es que todos ustedes encuentren en Conexión Vital ese apoyo importante para la salud. Y por eso, con sus preguntas, sus correos electrónicos, siempre invitamos diferentes especialistas para poder hacer de estos temas de salud algo más humano, más didáctico, más práctico. Y eso es lo que nos ha permitido estar 15 años al aire con todos ustedes y estar en NTV, en Neiva, estar en Telecaribe, en Telepacífico, en Telecafé y en Teleislas, en San Andrés y Providencia, y cada vez queremos estar en más medios de comunicación para poder compartir con todos ustedes. Quiero darles un teléfono en Cali para tantas personas que nos han preguntado sobre este tipo de acompañamiento, de asesoría, los libros, los medicamentos y demás. En Cali ustedes pueden tener este número de celular, 323-288-3186. 323-288-3186. Hoy yo voy a hablar de un tema que bien vale la pena ustedes lo tengan muy claro, porque es un motivo de consulta que es importante que todos ustedes conozcan, y es un tema de salud que definitivamente es motivo de consulta frecuente, y es el dolor abdominal. A mí me preocupa mucho cuando nos están promocionando medicamentos para el dolor del abdomen. Y entonces, tal medicamento sirve para el cólico abdominal. Pero ahí no dicen para cuál. Es que en el abdomen hay mucho. Y tenemos nosotros que tener mucha seriedad en el proceso de la automedicación. Porque sí, yo puedo tener un dolor fuerte en esta parte que llamamos fosa ilíaca derecha, y resulta que para algunos será un cólico, otros dirán que es colon, otros dirán que es un problema de ovario, y resulta que puede ser una apendicitis que se está perforando, se llena de materia fecal el abdomen, hay una peritonitis y la mitad se pueden morir. Entonces, ¿me tomo un analgésico? No. Voy a compartir este espacio con el doctor Otoniel Aristizábal, quien hace parte del grupo de médicos del Parque de la Salud, y estaremos interactuando y recibiendo llamadas también de todos ustedes en este tema. Doctor Otoniel, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy amable, para mí siempre es un placer estos espacios de educación en salud y educación para la salud. Empecemos entonces ratificando que hay una consulta médica muy común, que el dolor es la primera causa de consulta médica y que la queja por dolor a nivel del abdomen, o como la gente comúnmente lo dice, me duele el estómago, es muy frecuente. Y resulta que para todo el mundo ese dolor a nivel abdominal no es igual. Todo el mundo no tiene el mismo umbral del dolor. Todos los dolores no tienen las mismas características. Y los dolores se originan en sitios diferentes y puedes estar hablando de un órgano o de otro, y pueden concentrarse el dolor y cambiar de sitio dependiendo de la causa. Esta información inicial de lo complejo que se muestra el panorama me parece que es muy importante, porque entonces también somos unos convencidos que las personas mejor informadas y mejor formadas en temas de salud toman decisiones mucho más inteligentes y consultan de manera mucho más oportuna. En el tema de la consulta médica, hablemos un poco de cuáles podrían ser esas manifestaciones clínicas, qué es lo que puede estar pasando a nivel abdominal que desencadena estos dolores. Bueno, lo primero es entender toda la cantidad de órganos y las diferentes funciones que cumplen los órganos que encontramos en el abdomen. Vamos a hablar únicamente de una región y les voy a describir el resto de órganos que están en las otras regiones. Lo que comúnmente se conoce como la boca del estómago. Acá, el epigastrio. Es una zona en la cual la gente inmediatamente piensa en un problema de úlcera gástrica, pero resulta que en el epigastrio confluyen, en esa zona de la boca del estómago, confluyen varios órganos. Encontramos estómago,
encontramos parte del páncreas, encontramos parte del intestino delgado y también tiene un compromiso, una cercanía con el hígado. Entonces no todo lo que duele en la boca del estómago es úlcera gástrica o es gastritis. Por eso tan importante de uno tener en cuenta esa descripción topográfica del abdomen. Inclusive la base del corazón. Inclusive la base del corazón. En personas mayores de edad, en abuelos o en abuelas, siempre. Y lo veía uno de rutina en nuestras clases de medicina y uno se sorprende porque los médicos lo olvidan, es abuelo o abuela que consulte por urgencias, por dolor en la boca del estómago, haga un electrocardiograma, descarte un problema coronario, descarte un problema de corazón, descarte un infarto. Y a veces ve uno que los mandan para la casa con medicamentos con antiácidos, sígase tomando la milanta, tómese la ranitidina, tómese el omeprazol y luego termina en una situación caótica este Y paciente. entonces me tocó atender a una paciente en una finca que terminó de comerse un sancocho de espinazo con todas estas grasas y demás. Y al cabo de las 2 horas empezó con un dolor intenso, como dice usted, en la boca del estómago. Un dolor muy fuerte. Entonces, claro, para el hospital. Electrocardiograma, descartando que estuviera haciendo un infarto. El problema gástrico, una gastritis. Y finalmente se le hicieron todos los exámenes y lo que tenía era un dolor por cólicos biliares, por cálculos en la vesícula. Y todo el dolor era acá, no aparentemente donde está la vesícula y el hígado, que después de este corte de comerciales vamos a ir pasando, como veían ese cuerpo humano dividido aquí en varias partes, qué órgano más o menos tiene correlación y los diagnósticos diferenciales. Ya regresamos. ¿Sabías que existe una bacteria llamada Helicobacter pylori? Esta causa infecciones en el estómago y juega un papel importante en el desarrollo de la gastritis. Su forma de contagio es a través de agua y alimentos contaminados. Esto es Medicina para Todos. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Colbre es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Por más de 20 años, Lucivida te ha acompañado en un camino de salud y bienestar, con productos 100% naturales de la mejor calidad. Puntos de venta en Armenia, Bogotá y Clínica Alternativa, distribuidor de los medicamentos Dr. Rojas. Porque tú te lo mereces, Centro Médico y Naturista Lucivida. Citas médicas y domicilios, Bogotá 795-3200. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Whey Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías, la alternativa más saludable, sin estrés. Soy Otoniel Aristizábal Vargas, médico del equipo de salud del Dr. Rojas cerca a tu salud. Vamos a hacer atención el próximo viernes y sábado en el municipio de Tuluá, Centro Comercial Los Cristales. Las citas se solicitan en la tienda naturista Vida Plena.
Para nosotros es motivo de mucha importancia que ustedes cada vez tengan presente todos los, por lo menos los síntomas que una persona pueda estar presentando para que consulten oportunamente, porque miren todo lo que se describió de lo que la gente llama el dolor en la boca del estómago, pero vamos a seguir ubicando todas esas vísceras del abdomen y los síntomas que pueda presentar una persona, doctor Otoniel Aristizábal. Bueno, pasemos a la parte derecha, que la gente ubica, pues, me duele el hígado. Técnicamente, la división topográfica del abdomen se denomina hipocondrio derecho, ¿cierto? En esa región está básicamente el hígado. Encontramos la vesícula, o sea que problemas de vesícula también afectan ese hipocondrio derecho. Encontramos el polo superior del riñón derecho, aunque el riñón derecho está por detrás del peritoneo de las vísceras abdominales, también puede haber un dolor referido en ese lugar, sobre todo en la parte de cáliz, desde cáliz, donde empieza el proceso de filtración del riñón. Y también encontramos parte del colon ascendente. Entonces mire que ya tenemos además una víscera compacta que es el hígado, tenemos otra víscera compacta que el riñón y tenemos vísceras huecas como son vesícula, colédoco y colon. En el hipocondrio izquierdo, entonces sería el lado contrario, donde la gente identifica el vaso, me duele el vaso. En ese lugar encontramos entonces parte del vaso, encontramos parte del colon descendente, encontramos el polo del riñón izquierdo con su proceso inicial de filtración renal con el conducto. Entonces mire, también ahí la cantidad de estructuras que vemos. Luego pasamos a la zona que es alrededor del ombligo. Se conoce como región periumbilical o se conoce como región mesogástrica. Y meso hace referencia a mitad, es la que tenemos en la mitad. En esa mitad del abdomen encontramos duodeno, encontramos intestino delgado. Básicamente esas son las estructuras que encontramos ahí. Luego nos vamos a los dos lados derechos por debajo del hipocondrio derecho, que es el marco cólico o los flancos. En ese flanco, además ahora se nos complica el tema si la diferencia es hombre o mujer, en ese flanco derecho encontramos parte del proceso de drenaje del riñón. Entonces encontramos uréter, encontramos parte del colon ascendente, entonces encontramos ahí dos estructuras huecas, tenemos parte de compromiso de intestino delgado y encontramos parte del ciego y del apéndice. El apéndice también a veces se nos puede reflejar hasta en la región periumbilical. Por eso es común a veces que el primer síntoma de apendicitis arranca con un dolor cerca del ombligo, para luego ubicarse de manera franca en fosa ilíaca derecha. Vamos a la fosa ilíaca. Como en la ingle derecha. Como en la ingle derecha, la fosa ilíaca derecha. Esa ingle ahí también se complica cuando es hombre o es mujer, ¿cierto? Porque entonces cuando es mujer encontramos estructuras adicionales. Encontramos el ovario de ese lado derecho, encontramos las trompas derechas, encontramos parte de útero, encontramos parte de vejiga, pero además encontramos apéndice. Entonces un dolor en esa región, en la ingle, al lado derecho, puede ser apendicitis o puede ser un problema anexial o de ovarios en el caso de las mujeres. En la parte baja, cuando dice uno dolor bajito, entonces también encontramos varias estructuras. Encontramos, en el caso de la mujer, vejiga, encontramos útero y encontramos la parte final de colon con su recto, o sea, sobre todo la parte de recto, que ese dolor se puede referir en esa parte. Vámonos al otro lado, entonces la ingle izquierda, entonces encontramos ovario, trompa, lo mismo del lado izquierdo del lado derecho,
y encontramos también Colon. colon descendente. Y en el marco cólico izquierdo, el colon, básicamente colon descendente. Entonces hay también un tema bien importante ahí frente a esas estructuras. Es diferente el dolor de una víscera compacta como el hígado, es diferente el dolor de una víscera hueca como lo que son las asas intestinales, el colon, el intestino delgado, uréter, trompas en las mujeres, y es también diferente el dolor de la cubierta de una tela suave, delgada, que recubre esas vísceras que denomina peritoneo, olor peritoneal. Como si esto no fuera suficiente para un tema complicado, cuando uno hace el ejercicio clínico en abdomen, también pueden haber dolores de patologías abdominales que se sienten en otros lugares y se conocen como el dolor referido. O también puede haber dolor en otros lugares que se refieren a abdomen. Entonces miren todo lo complejo que es analizar para que de manera simple se diga que una sola pasta puede resolver un dolor sin saber y sin tener en cuenta la causa y sin tener en cuenta sus características. Todos los días vemos complicaciones y dificultades en nuestros centros de urgencias porque la gente va medicada. El farmacéutico le mandó X productos, vieron en la televisión que tomara entonces buscapina compuesta para el dolor de abdomen. Pero miren ese recorrido tan grande de la cantidad de cosas que hay en el abdomen. Y entonces me tomo un medicamento porque escuché la publicidad que quitaba el dolor de abdomen. ¿Cuál dolor de abdomen? Porque es que aquí tenemos que ir a otro tipo de patologías. Los cálculos en la vesícula, los cálculos en los riñones, los cálculos en la vejiga. Pero ahorita veíamos que estaban haciendo una colonoscopia. Y entonces cuando meten esa lamparita, entonces uno ve divertículos, ve pólipos. Y empieza uno a ver inflamación de la mucosa que llama un síndrome de Crohn, que también duele. Entonces hay una gran cantidad de estructuras anatómicas que uno tiene que tener métodos diagnósticos como el que acabamos de ver de la colonoscopia, de la ecografía, de la tomografía, de la laparoscopia, que es hacer unos pequeños roticos y entrar y mirar allá adentro que hay en el intestino, para uno poder determinar tantas patologías. Y hay dolores que ni siquiera, como decía el doctor Otoniel Aristizábal, ni siquiera están en ese mismo sitio. A mí se me puede salir un pedacito del útero, que se llama endometrio, y se va para otra parte del abdomen. Y cuando está la menstruación, allí también sangra y duele donde está implantado ese pedacito de endometrio, una endometriosis. Y así se va armando una cantidad de conjeturas clínicas. Y yo por eso les cuento, yo trato de nunca ver un paciente solo. Y tengo varios médicos a mi alrededor, el doctor Otoniel, Germán, Juan Pablo Herrera, David Cubillos, Freddy Roseto, y entonces entramos y ellos van haciendo las historias, después las vemos nuevamente en conjunto. Porque aún así es difícil llegar a hacer diagnósticos, porque es que también necesito el ecografista, y necesito el de rayos X y el gastroenterólogo, y uno poder llegar a poder hacer digamos, un diagnóstico. Pero hablemos un poco de los dolores referidos. Por ejemplo, los dolores abdominales que se irradian a los hombros y demás, doctor Otoniel. Entonces, hombros es un sitio clave para uno entender a veces patologías abdominales. ¿Por qué sea un dolor referido? Resulta que hay coincidencia del sitio donde sale una fibra nerviosa que lleva sensibilidad tanto a un órgano como a una estructura ósea o muscular que puede estar cercana o puede estar lejana. Entonces, los dolores de hombros, por ejemplo, el dolor de hombro derecho tiene mucho que ver con patología de vesícula y de hígado, pero sobre todo de vesícula. A veces entonces la gente habla de intolerancia a comidas grasas, habla de que el dolor abdominal se desencadena por comidas abundantes, por comidas con muchos de fritos, y que el dolor se va a hombro derecho. Y además uno lo ve luego en las cirugías. Es común luego de las cirugías, producto de esa interferencia eléctrica tan tenaz que producen las cicatrices, que sigue doliendo hombro
a pesar de haber tenido la cirugía. ¿Y el izquierdo? El dolor en izquierdo y el dolor en espalda es mucho más referido a un tema de intestino. Entonces, generalmente, un dolor de páncreas que atraviesa y se pasa a la espalda, o un dolor de riñón izquierdo que se siente en la espalda, se siente en el abdomen y se pasa a espalda y puede subir a hombro izquierdo, y es también muy complicado uno determinar cuál es el origen, si el origen es osteomuscular o osteoarticular. Además, los dolores de espalda, tanta relación que tienen con problemas gástricos. Entonces miren cómo todo el historial clínico sigue siendo la base para poder uno definir un tratamiento. Y de ahí que la finalidad hoy con este programa es que no es tomarme una pastica para el dolor, es saber por qué tengo el dolor para hacer un tratamiento correcto. Ya regresamos después de este corte comerciales. ¿Sabías que el primer paso para detener la progresión de la gastritis es modificar los estilos de vida? Se debe mejorar la alimentación, evitar alimentos ricos en grasas y condimentos, evitar el consumo de tabaco, café y alcohol. Esto es Medicina para Todos. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico. Ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Colbre es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Y ahora llega un médico más para uno poder unir conceptos clínicos, porque vuelvo y repito, una sola golondrina no hace verano. Uno necesita un equipo. ¿Y qué hay detrás de mí? Métodos diagnósticos, radiografías y exámenes de laboratorio y demás. Porque es que el dolor es tan grande que hay que tener primero una muy buena evaluación clínica para uno ir pensando de dónde puede ir ese dolor. Doctor Germán Ruiz, hablemos más de causas de dolor abdominal.
Bueno, en cuanto a la descripción también detallada que nos dio el doctor Otoniel, quedó faltando una parte que se llama el retroperitoneo. El retroperitoneo es la parte que está detrás de todas las asas intestinales y va a dar hacia la espalda, limita con la espalda y ahí hay unas estructuras de mucha importancia que son causantes también de patología. Allí tenemos los riñones, los ureteres, esta parte de la vejiga, cuando la vejiga está llena o vacía, cambia su posición, es retroperitoneal y a veces es peritoneal. Y las estructuras vasculares y linfáticas, entonces cualquier patología de estas estructuras nos puede dar sintomatología de dolor o de enfermedad. Entonces miremos ahí la complejidad tan importante de la cantidad de estructuras que tenemos en el abdomen y cualquiera de estas nos puede estar dando señales de que hay una patología. Entonces de ahí la importancia de las ayudas diagnósticas. En la parte renal, una patología frecuente son los cálculos renales o las piedras que se forman en el riñón y dan un dolor intenso. Está descrito como el parto en el hombre. Cuando los cálculos dan en el hombre, se ha descrito en la literatura en forma pues jocosa como el parto en el hombre, y realmente uno ve que estas personas llegan choqueadas a los servicios de urgencias y uno piensa que tienen otra cosa diferente. Y lo veíamos muy frecuentemente cuando nosotros hacíamos la práctica en Dorada. Allí es muy frecuente esta patología de los cálculos renales y el manejo es difícil y hay que hacer diagnóstico, tener a mano radiografías, ecografías para ver el tamaño y la forma de estos cálculos para hacer un tratamiento adecuado, a ver si salen con el simple manejo médico o hay que ir a cirugía o a otros procedimientos especiales como sería la litotripsia. Enfermedades del sistema vascular, una cosa importante allí, los aneurismas y los aneurismas disecantes de aorta. Son dolores muy agudos que también se dan en el epigastrio y en la parte dorsal, en la parte de la espalda. Es un dolor seco, sordo, intenso. La persona suda, incluso puede también choquear del dolor. Y dentro de esa semiología que hacemos del dolor o de las enfermedades que hay en el abdomen, tenemos que mirar toda la parte, el horario, la frecuencia, la intensidad, la duración, los concomitantes, con qué se quita, con qué se agrava, con qué se alivia, si con el calor, con el frío, con ciertas posiciones. Entonces el paciente que tiene una patología aguda en el abdomen, lo vemos que entra a los servicios de urgencias completamente doblado y no admite ni siquiera la vibración de la camilla. Con esto el paciente grita de dolor. Entonces, importante las ayudas diagnósticas. En las ayudas diagnósticas lo primero que hay que hacer pues, es un buen examen físico, una buena palpación, tratar de ubicarnos en cualquiera de estas zonas y sospechar qué estructura es la que está posiblemente causándonos la molestia. Y de esto nos enfocamos inicialmente con exámenes muy generales, como serían un examen de sangre, o sea, un cuadro hemático, un examen de orina. Serían como los dos principales que se harían en los servicios de urgencias. Y segundo, iríamos escalando en procedimientos diagnósticos, como serían una ecografía, una radiografía simple de abdomen, una tomografía, una resonancia magnética de abdomen. Una cosa muy importante es lo que decía ahora el doctor Otoniel Aristizábal con respecto al diagnóstico diferencial. Cuando él empieza hablando del dolor epigástrico, es decir, el dolor en la boca del estómago, habló de una gran cantidad de estructuras. Están ubicados en la misma parte esos síntomas, pero ¿cómo hacer para uno descartar, para uno darse cuenta realmente qué es lo que está haciendo? Exámenes de laboratorio y una muy buena consulta médica. No se automediquen porque están tapando la enfermedad y eso dificulta el diagnóstico. Para nosotros es motivo de mucha alegría cada día compartir con todos ustedes este espacio. Vamos a este corte de comerciales. Otra manera de detener la progresión de la gastritis es ingerir alimentos de consistencia blanda como verduras y frutas cocidas, ingerir entre 4 y 8 vasos de agua durante el día y consumir el último alimento 1 hora antes de acostarse. Esto es Medicina para Todos.
acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Colbre es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Qué bueno que todos ustedes tengan bien presente estos batidos que están viendo ustedes, que son ayudas o por lo menos opciones diferentes que ustedes pueden encontrar para una buena nutrición y para un buen funcionamiento a nivel gástrico. ¿Sabe que hay una patología intestinal que nos causa muchísimo problema y yo considero que es una de las enfermedades más graves que pueda tener el ser humano? Se llama estreñimiento. Ya las personas no le dan importancia casi a ese síntoma y se acostumbraron al estreñimiento, olvidando la cantidad de secuelas, de daños que puede generar en el cuerpo humano. Como sé que esto, hablar de dolor abdominal, es un tema muy grande y muchos tendrán diferentes historias, vamos a compartir con todos ustedes la línea 018000 127 222 para que todos ustedes nos compartan sus inquietudes. Ustedes ven ahí todo el proceso digestivo, eso era el intestino delgado llegando al intestino grueso, y esto debería de ser lo normal. En el intestino grueso es donde se absorbe el agua, la materia fecal como tal llega líquida allí y se absorbe el agua. Si una persona está estreñida, el agua que tomamos va a pasar a través de todas esas heces concentradas y, como dice un autor, nuestro cuerpo se vuelve en una aromática de materia fecal. Por eso es tan delicado el tema del estreñimiento, y en ese intestino se presentan muchísimas patologías, divertículos, pólipos, procesos inflamatorios como la colitis y demás. Y por eso es supremamente importante que ustedes entiendan que eso que ustedes de pronto se ve un poco brusco en la televisión es la realidad. Todos tenemos materia fecal en nuestro intestino. Hay dos opciones: o la dejamos ahí guardada 3, 4, 5 días, o hacemos diferentes ayudas como todas estas tratamientos que ustedes veían ahora, que ayudan a limpiar y a desintoxicar el cuerpo. Tenemos la primera comunicación. Marta Pereira, adelante con su pregunta. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Doctor, lo que sucede es que a mi esposo hace ya por ahí 2 meses viene con un dolor en la parte izquierda, como abajito, Sí. como el estómago para abajito, pero en la parte izquierda. Resulta que él ya ha tenido 3 tratamientos con usted y súper buenos, súper bien. Mi esposo le ha ido muy bien y usted pues hemos aprendido a comer con sus programas y todo. Resulta que él ya ha ido varias veces donde el doctor y le han mandado lo que es la tribetubina, le han mandado, ahorita lo último le hicieron los exámenes de materia fecal y todo eso, y le salió que tenía como una ameba, como amebas. Y le mandaron el metronidazol y acetaminofén. Y él apenas, doctor, está viendo como, no es que vea mucha mejoría. Quiero decirle que el del colon es súper bien. O sea, nosotros no consumimos lácteos, no consumimos embutidos, enlatados, nada de eso. Y él también, ¿qué le iba a decir yo? Él da muy bien del cuerpo. Él puede dar 2, 3 veces del cuerpo, según, así como usted dice, según lo que él coma. Él en ese sentido es muy bueno. Y hace poquito, apenas hace 8 días, le mandaron lo que fue la ecografía y le mandaron también una colonoscopia. Sí.
Sí. Entonces yo quiero saber si, o sea, que usted me diga, nosotros estamos aterrados porque allá le dicen que es colon irritable y él es muy bien del colon. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a usted por esa pregunta porque nos hace recordar un tema muy importante y un examen de laboratorio muy económico y que cada vez tenemos que utilizar más, el coprológico. Estamos invadidos de parásitos y no es Colombia, nos llegan personas de otras partes del mundo, coprológico, y tienen un zoológico. Y esto desencadena muchos problemas, no únicamente dolor, sino problemas digestivos. Por eso es muy importante los exámenes de laboratorio. Su pregunta ya se la vamos a ampliar porque tenemos otra comunicación desde Armenia de Adriana. Adelante con la pregunta. Sí. Adelante. Sí, muy buenas noches, doctor. Adelante, buenas noches. Doctor, yo le hago una pregunta. Resulta usted que me hicieron una endoscopia y el resultado de la biopsia y la patología fue una metaplasia intestinal. Le pregunto, ¿estas tiene cura o qué tiene que ver esto más adelante? Tengo esa inquietud. Bueno, muchas gracias. Vamos a responder esas dos preguntas. ¿Quién empieza de ustedes? Bueno, hoy veíamos precisamente un paciente que por sus cuestiones de trabajo ha tenido que viajar por varios países y llegó con una diarrea, lo que llama la diarrea del viajero. Esa diarrea del viajero generalmente es mixta, entonces tiene parásitos y tiene bacterias. Entonces son pacientes delicados que hay que tratarlos desde los dos puntos de vista, tanto como antibióticos como antiparasitarios y lógico, hidratarlos y mejorar su condición general. Entonces vemos cómo nos contaminamos fácilmente. ¿En qué consiste la contaminación? Los ciclos de los parásitos. Ahí estudiamos nosotros todo un semestre haciendo estudios. Cada parásito tiene una forma diferente de transmitirse y de vivir, porque ellos tienen unos huéspedes donde viven y otros órganos donde se transmiten y causan la enfermedad. Ejemplo, las amibas, las ascaris lumbricoides o lombrices mal conocidas, la Taenia solium o solitaria, como también se conoce en el argot popular. Entonces todos estos parásitos hacen ciclos diferentes y de ahí la importancia de la epidemiología, que es la salud en las casas y la salud de cómo manipular los alimentos. El buen lavado de las manos, con el simple lavado de las manos podemos prevenir muchas enfermedades. Doctor Otoniel, otra pregunta de metaplasia intestinal. Bueno, es un hallazgo que es muy común en las endoscopias, en el reporte de las biopsias. Simplemente la irritación es tan constante en las células del estómago que van cambiando su forma y sus características. O sea, si el factor irritante se mantiene, esa metaplasia puede convertirse en un desarrollo de células patológicas de tipo tumoral. Una metaplasia es reversible en el momento en el cual la persona se disciplina en su alimentación. Mire que la primera llamada que recibíamos nos daba también una clase ya de los alimentos que hay que eliminar. Entonces hay que eliminar lácteos, hay que eliminar carnes rojas, embutidos, salsas, endulzar ojalá únicamente con panela o con miel de abeja, cero fritos, cero harinas, productos de harinas blancas. Ese proceso de cambio de alimentación ya mejora las condiciones gástricas. No consumir esos irritantes indudablemente que alivia. ¿Qué es el otro problema de las EPS? Es que simplemente tapan el síntoma con antiácidos, con omeprazol, lansoprazol y toda esa línea de medicamentos que lo que hacen es bloquear el síntoma. Pero entonces esa lesión puede ser reversible en la medida que construyamos hábitos de alimentación saludables y en la medida que podamos utilizar medicamentos naturales más que medicamentos alopáticos. Ahora que decía el doctor Otoniel referente a la alimentación cuando la señora nos hacía su pregunta, definitivamente tenemos que empezar es por la parte alimentaria. Porque es que sí, tenemos muchísimas personas tomando omeprazol, lansoprazol, ranitidina años, cuando los libros dicen que no se debe tomar más de 3 meses. Y entonces la pregunta es, ¿será que ese producto que me estoy tomando está tapándome un cáncer? Porque ¿cuántos pacientes nosotros tenemos que le hacemos endoscopia y después de un tiempo
de estar tomando y tomando medicamentos, cuando hacemos la endoscopia nos damos cuenta de que estaban tratando el síntoma de un cáncer. Por eso, sin esos exámenes que ustedes acaban de ver, una endoscopia, una colonoscopia, una ecografía, una tomografía, una laparoscopia, unos exámenes de sangre, un coprológico, un parcial de orina, ¿cómo puedo hacer un diagnóstico? Finalmente, ¿para qué me está sirviendo la pastica que compré o que me autorrecetaron o me formularon en la droguería o en la calle si ni siquiera tengo un diagnóstico? Vamos a este corte comerciales. ¿Sabías que existe la gastritis crónica, aguda, erosiva y atrófica? Esto es Medicina para Todos. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Y mientras pasan todos estos cortes de comerciales, se nos vienen a la cabeza una cantidad de casos clínicos que bien vale la pena ustedes vean, porque una historia de estas puede ser semejante a cosas que les están pasando a ustedes y de pronto llegan tarde a la consulta. Doctor Otoniel. Recordábamos aquí el caso de una mujer que vimos en Manizales, una mujer joven, por debajo de los 40 años, que llegó a la consulta además muy angustiada y llegó a la consulta con una colostomía, o sea, tenía una bolsa de colostomía, le habían tenido que quitar parte de su intestino y estaba con esa decisión quirúrgica ahí. Cuando indagábamos la historia, ella nos contaba, su relato era que había pasado más de 5 años yendo a su EPS hablando de problemas de estreñimiento. Entonces es increíble que un médico le diga a la persona, no, pues si lo normal para usted es darle el cuerpo 2 días, pues eso es lo normal para usted. Pues eso es absurdo. Y lo otro que es más absurdo es que una EPS se ahorre una colonoscopia que vale 300.000 pesos. No, a una EPS le pagarán un gastroenterólogo, le pagarán 100 y algo por Listo. esto. Le cuesta mucho más barato, menos 100.000 pesos. Y que se expongan por ahorrarse esa colonoscopia, por el médico no hacer un trabajo juicioso, por no hacer un ejercicio clínico dispendioso y mandar lo que requiera cada ser humano que atiende, terminen pagando una cirugía que se le hicieron en Medellín, una demanda para reconstrucción de colon y una colostomía que es mucho más costosa, además con todos los insumos que requiere la colostomía, que también nos tiene que aportar la EPS. Entonces uno, por ningún lado le cuadra a uno, ni por economía financiera, ni por economía de salud, las decisiones que se toman que se aplacen de esa manera. Doctor Germán. Sí, teníamos otro caso también muy parecido, es a nivel personal, cuando trabajamos en uno de los municipios, una paciente muy conocida. Entonces ella por pena nos hacía era la consulta, lo que llamamos consulta de pasillo. Entonces de ahí para los televidentes de que no consulten por fuera, que vayan a los consultorios, que sea con un médico, porque hay un adagio que se dice, el que no toca o el que no mete el dedo, mete la pata. Y esta paciente pasó mucho tiempo con un problema de su recto y la tratábamos y todos los médicos del pueblo, como la conocíamos, nadie le hacía un examen como era. Y no me acuerdo si se remitió o no, y la paciente se trataba como una amibiasis y al final resultó con un cáncer de recto. Entonces, si a tiempo se hubiera hecho una rectosigmoidoscopia o incluso el tacto rectal, hubiéramos detectado a tiempo el cáncer. Se dice que el 90% de los cánceres de recto están al alcance del dedo. Entonces, a veces jocosamente la gente se burla de este examen, pero es de suma importancia el tacto rectal. En conclusión, la finalidad hoy para hablar de dolor abdominal no es que yo me siente a ver un programa de televisión nacional y me digan
tomen tal pastica para el dolor de abdomen. Si es que en el abdomen pueden originarse en 50 causas de dolor abdominal. Y entonces no es quitar el dolor abdominal, porque si así fuera de fácil la medicina, ustedes vayan y compren un vademecum. Y ahí les dice, medicamentos para el dolor, medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, para todas las enfermedades. Y simplemente abran el libro. Distinto es cuando yo voy y toco al paciente, lo examino y le mando una endoscopia o una colonoscopia, una ecografía y unos exámenes de sangre y uno tiene base diagnóstica para tratar al paciente. Porque yo les digo en esta reflexión, yo les aseguro que a ustedes se les vara el carro y no los llevan donde el zapatero ni donde el carpintero, los llevan donde un mecánico y que sea bien bueno. Pero ¿por qué será que los seres humanos se enferman y van donde la tía, donde el amigo, donde la vecina, la tienda naturista, la droguería, a donde el que me lava el carro, a donde todo? Hemos hecho ensayos y tuvimos una paciente, y vuelvo y lo contaré 1000 veces, dolor de espalda. Y ya sabíamos que tenía, no era nada grave. Y le dijimos, durante esta semana, vaya y pregúntele a la gente qué se haría para dolor de espalda. En 8 días tenía 83 fórmulas diferentes. Eso es medicina, eso es salud. Estamos jugando con nuestra vida. No podemos llegar al caso de ese cáncer de recto, ni a la otra que se le dañó el intestino y se fue con una colostomía. Ni ver tantas patologías graves, porque es que no fui a la consulta. Hay que llevar el carro a la revisión, eso sí, pilas que ya llegó a los 5.000 y cambiarle el aceite y el papel no lo pegan ahí todo el día en el tablero. Pero ¿cada cuánto estamos yendo al chequeo médico? ¿Cada cuánto estamos nosotros teniendo unos exámenes serios médicos? Podríamos evitar esas complicaciones. Esas cuentas matemáticas que hacía el doctor Aristizábal son muy claras. Invierto un poquito más y tengo un diagnóstico, o me tomo una cosita ahí y después me gasto todo haciéndome un tratamiento. Que sea pues este programa una reflexión, hoy que hablamos de dolor abdominal. Doctor Otoniel Aristizábal, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Germán Ruiz, muchas gracias. Ellos hacen parte también del equipo de médicos que nos apoyan en nuestro Parque de la Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, 1000 gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. Felicidades.